continuando con las charlas con el curso de saberes de diseño avanzado de carreteras. Hoy nos tocó a Félix y a mí presentar el tema de señalización y seguridad vial. Queremos darles en temas de seguridad vial y señalización los lineamientos generales y cómo hacen parte integral del diseño vial, la seguridad y la señalización. ¿Cuáles son los objetivos de la charla? Pues exponer los alcances de seguridad vial, presentar los lineamientos generales de señalización y lineamientos generales en temas de sistemas de contención vehicular. Félix va a exponer el tema de seguridad vial y después yo tomaré el tema de señalización y de sistemas de contención vehicular. Bueno, vamos a dar como unas nociones en el tema de seguridad vial enfocadas a nuestros diseños, como para que todos de aquí en adelante tengamos como una claridad, un enfoque del por qué es importante garantizar la seguridad vial de todos los usuarios en una vía. Entonces iniciamos con que, ¿qué es la seguridad vial? Es un conjunto de acciones y políticas que se dirigen para controlar, disminuir el riesgo de muerte o lesión de las personas en sus desplazamientos, ya sea en medios motorizados o no motorizados. Como sabemos, nosotros nos podemos mover en la ciudad de manera peatonal, en una bicicleta, en un vehículo privado, en un vehículo de transporte público, en un vehículo de transporte masivo. Entonces, la idea es que estas políticas van encaminadas a solucionar absolutamente todos los modos, no uno en particular, aunque se da prelación a los modos más vulnerables. Como contexto, el derecho a la movilidad está consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política, donde indica que todo colombiano con limitaciones que establezca la ley tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional. En contexto de seguridad vial, sabemos que en Colombia la accidentalidad es la segunda razón de muertes a nivel nacional después de los homicidios. Entonces hay que tener interés en este ámbito con el fin de solucionar o minimizar las muertes o los heridos o los accidentes materiales que se ocasionan por este modo. La propagación de los eventos de siniestralidad afecta directamente la salud pública e involucra alta congestión en la malla vial. Todos hemos vivido un choque donde nos toca un represamiento vehicular de X tiempo debido a esto. Entonces, esto es lo que también nos incrementa los tiempos de viaje a los usuarios, eleva las emisiones contaminantes, los ruidos y el riesgo a la salud. De acuerdo a lo anterior, siempre se busca diagnosticar asertivamente los eventos y definir variables metodológicas para reducir este impacto. Nosotros como diseñadores somos como la primer medida para solucionar el problema de accidentalidad. O sea, el problema de accidentalidad se debe ver desde varios enfoques. No simplemente ser reactivo y si encontramos un punto crítico solucionarlo, sino desde los diseños velar porque el diseño esté garantizando la seguridad vial de todos los actores y con eso minimizamos que cuando estos se implementen se generen puntos críticos o accidentes. Vamos como una definición de peligro. Conducir vehículos automotores en Colombia es considerado un derecho como una actividad peligrosa, pues en ella se ven implicados muchas cosas, muchos intereses públicos. Entonces, esto es peligroso. Manejar un vehículo es peligroso y más en el estado en el que esté el conductor. También genera un riesgo, que es toda condición que incremente las probabilidades de ocurrencia de un evento o un accidente, y los factores que incluyen son el error humano, la energía cinética por los choques, la tolerancia del cuerpo humano. Como sabemos, nosotros no estamos diseñados para recibir un choque y más altas velocidades. Por eso hemos visto políticas para reducir los límites de velocidad. Siempre se intentan reducir en zonas urbanas, en especial en zonas escolares o zonas muy residenciales, precisamente por eso, porque se han hecho estudios donde los límites de velocidad bajos, menores de 30 o menores de 50, cuando se llega a presentar un accidente, minimizan la ocurrencia de siniestros. Tenemos el triángulo de la seguridad vial, que está constituido por los peatones o los usuarios en sí, como peatones, conductores, el vehículo y la vía. El factor de la vía incluye tanto en las condiciones meteorológicas. Sabemos que no es lo mismo conducir en una vía seca que en una vía húmeda, y también excluye las condiciones geométricas y de señalización. Se ha explicado en todas las sesiones iniciales del curso todos los parámetros sobre anchos, pendientes, anchos de carril, todo va enfocado a la seguridad y garantizar que el usuario circule con comodidad por la vía.
El factor un malo incluye tanto el conductor como el acompañante, pasajero. Son importantes factores tales como el estado físico, el psíquico, conocimiento de la ruta, entre otros. Este tal vez lo resalté porque es el usuario, es lo más importante. ¿Por qué? Desde el diseño de la vía, es una persona el que las diseña, es una persona el que plasma los diseños y el que lo construye. Entonces ahí interactuamos. El que va conduciendo el vehículo, lo mismo. Y los peatones, por eso este es el usuario más importante. Y lo mismo porque al vehículo le enfocamos como fallas mecánicas, fallas, pero esto va encadenado a que su usuario no lo hace su debido mantenimiento. Y quiero en la parte superior dar un énfasis al rol de los diseñadores. El diseño de la infraestructura vial adecuado pensando en los usuarios más vulnerables está enfocado a minimizar los factores de la vía en los accidentes de tránsito. Aquí entramos nosotros como diseñadores. Nosotros en la parte de seguridad vial, nuestro enfoque va desde el diseño hasta la correcta utilización de las vías por nuestra experticia y nuestro grado de conocimiento. Aquí mostramos las prioridades. Esta es la pirámide invertida de la movilidad. Este es un enfoque que se había venido dando hace unos 10 años, donde que se tiene que privilegiar a los modos más vulnerables o los modos no motorizados. Por eso en esta pirámide tenemos arriba a los peatones, posterior tenemos a los ciclistas, después tenemos al transporte público, después al transporte de carga y por último a los autos. Entonces, ustedes han dado cuenta que las últimas políticas van muy enfocadas a priorizar los modos superiores y como a restringir un poco los modos inferiores. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto porque a veces cuando uno genera políticas muy restrictivas sin generar unas soluciones adecuadas, lo que hace es generar como esa enojo a la comunidad, como por ejemplo lo que nos está pasando con los bicicarriles que temporales que colocaron, bueno, los colocan, pero no le generan una adecuada infraestructura y lo que hacen es quitarle espacios a los vehículos. Entonces, estamos haciendo algo que en mi concepto no se debe uno generarle la infraestructura adecuada para que tanto los modos bicis como los modos vehiculares puedan transitar de manera adecuada. Y si yo quiero hacer que la gente deje su vehículo particular, debo primero garantizar unas políticas adecuadas para que lo haga, como son un buen transporte público, un buen sistema de ciclorrutas seguro tanto en robos como en infraestructura, para que la gente empiece a cambiar su concepto en cuanto a la movilidad. Entonces hay que tenerlo claro. Acá quiero mostrar cómo el comportamiento de toda persona que tome parte del tránsito como conductor, pasajero, peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás personas. Se deben conocer, cumplir las normas. Por ejemplo, ahora estamos viendo que se están implementando campañas de seguridad vial desde el colegio. Esto es adecuado para que desde pequeños aprendamos las normas de tránsito. Entonces, quisiera hacerles esta pregunta. ¿El diseñador vial tiene que ver con la accidentalidad? Pienso que sí, que el diseñador está implícito en todos los factores para prever una menor accidentalidad en todos los proyectos viales. Por lo menos el diseñador vial pensaría que sí está directamente relacionado con la accidentalidad. Lo que dicen eso es totalmente cierto. El diseñador vial, aquí hay una parte muy grande, no sé quién nos acompaña de urbanismo. Lo que hemos trabajado en las últimas troncales ha sido enfocado a minimizar puntos, a llevar al peatón a ciertos. Entonces es como un enfoque interdisciplinario. Empieza el diseño geométrico, los especialistas de tránsito, la parte de urbanismo y todas estas soluciones nos colabora el resto de las áreas, como son estructuras, necesitamos puentes. O sea, esto es un enfoque interdisciplinario para poder garantizar que la seguridad vial se dé desde los diseños. O sea, esto sí lo quiero dejar claro. Siempre intentemos evitar empezar a solucionar cuando ya han ocurrido los accidentes, si los podemos evitar desde el inicio, desde que estemos en planos. Entonces, esto es vital. Por ejemplo, aquí quise traer estas fotos, por ejemplo, el señor en silla de ruedas con un puente, con solo escaleras sin una rampa. Pues sabemos que esto ya en nuestros diseños solucionamos, siempre tenemos rampas, siempre tenemos una adecuación para estas personas, porque ¿qué hacemos con esto? Lo obligamos a que él deba cruzar por la vía arriesgándose o exponiéndose al flujo vehicular. También vemos al lado izquierdo un usuario bici en una zona donde no hay infraestructura.
lo que toca mezclarse con los vehículos. Sabemos que también los usuarios bici a veces se mezclan habiendo la infraestructura, pero debemos garantizarse. Y en la parte de abajo vemos personas pasando por sitios no adecuados donde nosotros les podríamos garantizar este paso. Aquí quiero dejar de presentar un segundo y quiero como ir a un punto que conocemos todos y quiero como enfocar y hacerles ver algo que los diseñadores en ese punto no hicieron o no está claro. Listo. Entonces, miren lo que voy a empezar desde aquí atrás. Acá tenemos una salida de estación de un portal en este costado, ¿cierto? Y tenemos un cruce peatonal protegido aproximadamente a 20 metros. Y tenemos la gente que sale de la estación esperando una brecha para poder cruzar 4 carriles de manera insegura. Y colocamos el cruce vial. Puede estar bien ubicado porque tiene la connotación del centro internacional, pero no le estamos garantizando la seguridad a estos usuarios. Uno diría, si ya estoy en un subterráneo, no podría haberlo extendido y haber hecho una salida de esta estación, o no podría extender un poco el semáforo en la mitad para garantizar que los usuarios de la estación puedan pasar de manera segura y los usuarios del centro internacional también. Es como algo lógico que uno diría, yo debo colocar una salida en la entrada de una estación. Pero si vemos aquí el diseño no colabora con la seguridad y lo que hace es que el usuario pase en riesgo en este punto. También si yo soy usuario y salgo de la estación y voy por este costado, que como van las personas, si yo deseo cruzar a la séptima, al costado oriental de la séptima, no tengo una solución. ¿Sí se dan cuenta? Que aquí es como pasamos a la oficina, y por eso esta gente está esperando una brecha. El que quiera hacerlo de manera segura le toca ir hasta el semáforo, que son sobre recorridos que deben dar. Entonces, estos son como un punto muy sencillo de nuestra cotidianidad en la oficina que no está resuelto y que garantiza problemas de seguridad. Y mejor no sigo por la séptima porque todo va así. Aquí, que es un punto donde todo el mundo pasa, restringimos el ancho efectivo para los peatones, aquí es peatones esperando la brecha, o sea, hay de todo. Es que ahí vamos mirando también hacia, cuando uno quiere pasar hacia el costado occidental, tampoco hay cómo pasar. Tampoco, Pau. Y ese me parece aún más peligroso porque los pasos seguros están como muy lejos y a uno le aman es este. hasta allá. Tienes toda la razón. O sea, si nos damos cuenta, esta infraestructura no está diseñada o no está pensada como para proteger al peatón, sino simplemente está pensada para garantizar una fase semafórica para regular los flujos vehiculares. Y, por ejemplo, acá hacemos un vado para que pasen, aquí no hay vado. O sea, son cosas que desde el diseño lo podemos hacer y estos son diseños troncales que se pudo haber hecho y haber hecho bien, pero de pronto por predios o lo que sea, pero son puntos que uno diría, oiga, pues haga una cebra aquí. Hagamos algo, hagamos una solución, porque es que en este punto donde hay, no sé, unos 10.000 usuarios en la hora pico, yo creería, debo garantizar la seguridad de los mismos. Entonces, esto es lo que nosotros queremos, o sea, que cuando uno tome un diseño, siempre lleve a garantizar esta seguridad. Hay en ocasiones que no podemos, que por X o Y motivos se nos restringe, pero siempre hay que dejar como las noticas o siempre hay que intentar que podamos solucionar de la mejor manera. Acá queremos traer unas medidas de seguridad vial que se han implementado. Este es en China, que lo que hicieron fueron diseños urbanos que reduzcan la necesidad de desplazarse en automóvil y fomenten las velocidades de circulación. Esto va muy encadenado a los PUI y los DOCs que manejan muy bien los urbanistas, que lo que hacen es generar sectores muy pequeños para evitar que los usuarios generen viajes largos, sino centrarse en ciertos puntos. El Medellín, por ejemplo, medidas de tráfico calmado, esto es un pompeyano, que como ustedes saben, nosotros lo llevamos a cabo en todos nuestros proyectos troncales. Después es corredores principales que garanticen condiciones más seguras para todos los usuarios. Pues aquí lo que se está dando es reducciones de velocidad en algunos puntos, cruces peatonales. Entonces, estas son las medidas a las que debemos llegar para poder minimizar. Esto está muy enfocado a la parte urbana, porque como sabemos la parte rural presenta unas velocidades más altas y los pasos peatonales no son frecuentes, sino simplemente en ciertos puntos. Listo, vamos a hacer rápidamente ver un caso aplicado que hicimos en la Troncal Cali.
Esto ya lo habíamos explicado en una charla anterior, que nosotros lo que hacemos primero es analizar los índices de accidentalidad, o sea, ver como el número de accidentes que se han presentado sobre la Cali. Normalmente lo que hacemos es pedir a la Policía de Carreteras, a la ANI cuando son proyectos ANI, proyectos sin vías, o a los municipios o a Bogotá, que nos suministren la accidentalidad vial georreferenciada o por lo menos con unas coordenadas o calles discriminado por tipo de accidente y tipo de modo implicado. Esto nos lleva a poder empezar a verificar en los puntos por medio de mapas de calor donde se concentran la mayor cantidad de accidentes de tránsito. Y uno puede enfocarlo porque en cada punto, como tenemos el tipo y el usuario en el cual se presentan los accidentes, podemos entrar a generar la solución. Pero lo que les digo, esto es llegar cuando algún diseño ya está ya hay una operación. Por ejemplo, en las troncales teníamos las dos. Hay una vía que está operando y sabemos los problemas, y con el diseño lo vamos a mejorar, pero puede ser que tengamos una vía nueva, entonces no vamos a tener esta información, entonces nos toca velar por garantizar la seguridad. Entonces son como los dos contextos. Pues, en el caso de vías nuevas donde no tenemos información de accidentalidad para hacer un análisis de seguridad vial, entonces ya nos enfocamos en usuarios más vulnerables. Entonces empezamos a mirar en las vías pasos poblados, concentración de viviendas en algún sitio, escuelas, y eso nos orienta también para después proceder con señalización. También nos apoya mucho en la normativa vigente, por ejemplo, en las vías rurales se debe restringir las velocidades en pasos urbanos o zonas escolares a 30 kilómetros. No lo vemos porque todavía nosotros tenemos un concepto que es la velocidad y como el nivel de servicio adecuado, pero está la normativa para poder reducir estas velocidades y poder garantizar seguridad. Claro que no es como normal ver una doble calzada y que uno de una vez restrinja. Lo bueno es empezar a hacer las soluciones para los peatones para poder garantizar una adecuada velocidad y la seguridad a esos modos. Seguimos, entonces lo que les digo, nosotros agrupamos y después de hacer esta agrupación podemos sacar tramos o puntos críticos del corredor. Entonces podemos centrarlos. En la Cali lo dividimos, creo que fue en 10 puntos, 10 tramos críticos que lo solucionamos. Aquí simplemente es como un ejemplo de tramo 1. Aquí es una georreferenciación ya más específica de cada punto y podemos saber qué tipo de accidentes ocurrieron, qué número, todo esto para poder entrar a solucionarlo. Este es un ejemplo de cómo solucionamos la estación de cabecera junto con urbanismo y diseño geométrico. La estación de cabecera de la Troncal Cali, que está ubicada en el costado sur, cerca la circunvalar del sur queda en este costado y es límites con Suacha. Aquí implantamos una estación T2. ¿Qué hicimos acá? Para obtener una zona de ascenso y descenso de pasajeros de SITP, generamos una bahía en el costado occidental, como de 100 metros de largo. Con esto garantizamos que los buses SITP lleguen en este punto, hagan su parqueo, y para garantizar que los usuarios ingresen de manera segura, implantamos fases peatonales al costado sur y al costado norte de la estación, y se generó el espacio público adecuado, que eran de 5 metros, para que los usuarios pusieran transitar una distancia corta e ingresar a la estación. También tiene todo el desarrollo urbanístico. Bueno, el grupo urbano hizo todo este contexto y nos quedó muy, muy bien, porque aquí garantizamos tanto un intercambio modal como una seguridad para todos los usuarios. Este es otro ejemplo de lo que hicimos en Troncal Cali. Especificamos dónde deberían quedar los paraderos SITP, como ustedes ven. Intentamos que fueran muy cerca de las intersecciones para garantizar que cuando el usuario baje del SITP pueda tener una intersección para circular de manera segura. Y como vemos aquí, garantizamos las fases peatonales en los 4 accesos para garantizar esta seguridad en las 2 estaciones, tanto en la calle 90 como en la 132. Y esto se repitió en las 60 intersecciones que teníamos en la Troncal Cali. También con el fin de seguir aumentando la seguridad y como propuestas que se han tenido en Medellín y a nivel internacional, en el 90% más o menos de las bocacalles se implementaron pompeyanos. Como ustedes ven, también los implementamos en la Centenario, aunque es una vía principal. Aquí garantizábamos la seguridad porque implementamos unas soluciones peatonales, entonces implementamos los pompeyanos. Los pompeyanos son una medida económica, por así llamarlo, y es una medida que siempre le da la prioridad al peatón porque hace siempre frenar al vehículo para dar esta brecha. Bueno, este ya lo había mostrado. También solucionamos el tema de las Américas.
Las Américas con Cali tiene bastantes líos. Vemos muchos usuarios, vemos que esta fase peatonal está y bici, pero en el costado sur no la hay. Y miren todas las adecuaciones que hay que hacer para que los usuarios no pasen de un lado al otro. Pero igual vemos aquí el usuario que siempre va a intentar pasar por su punto más corto. ¿Cierto? Aquí vemos usuarios esperando, o sea, siempre, y es algo que hemos aprendido, uno no debe como pelear, sino simplemente generarle un recorrido más corto. Y eso fue con lo que se realizó con la solución desde el tratamiento urbanístico como de tránsito de vías. Lo que hicimos fue generar un segundo nivel para los vehículos mixtos y a nivel garantizamos todos los cruces, tanto peatonales como de biciusuarios. Y así solucionamos una intersección conflictiva y garantizamos que la prioridad la tengan los modos no motorizados. Consecuentemente, con el análisis de seguridad vial, o sea, ya con seguridad vial lo que se identifica es puntos críticos y cómo los soluciono. ¿Qué es un diseño de señalización? Entonces, un diseño de señalización es un proceso donde se plasma en un esquema los dispositivos físicos o marcas que se deben colocar en las vías o en el área de influencia de un proyecto para indicar la forma correcta como deben transitar los usuarios conforme a una normatividad vigente. Por eso, cuando hablamos de dispositivos físicos, hablamos de todo el tema de señales verticales, marcas especiales, hablamos de todo el tema de marcas de piso, líneas, achurados, todo lo que vemos. ¿Cuál es la importancia de la señalización? La evolución en la infraestructura conlleva modificaciones en los desplazamientos y esos desplazamientos deben estar previstos, regulados e informados. Y se les informa tanto a los usuarios no motorizados como motorizados. Por lo tanto, se deben construir obras de señalización y demarcación en todas las vías, adyacentes las vías de un proyecto y lo adyacente a un proyecto para mejorar seguridad peatonal, vehicular y minimizar el impacto sobre la movilidad en un sector para que se garantice una operación adecuada. ¿Por qué la utilidad de la señalización? Pues son dispositivos físicos que regulan la movilización de las vías abiertas al público con el propósito de que las carreteras y calles del país con espacio público puedan ser compartidas por los distintos actores del tránsito en un ambiente ordenado y más seguro. Hay que recordar que la señalización debe guardar armonía, estética y coherencia con el diseño geométrico de las vías para ofrecer a quien las utiliza un recorrido seguro, como fácil y agradable, exento de sorpresas y desorientaciones. Como se darán cuenta, cada uno de los puntos que vengo en señalización va muy asociado con el tema de seguridad. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo implementamos? Y el tema de que está asociado con todo el tema de usuarios motorizados y no motorizados. Es importante lo que se menciona en la última parte, recordar la señalización. O sea, todo debe ser coherente. Usualmente a veces vemos señales, dobles señales, señales muy seguidas y a veces señales que están seguidas indican una cosa y la otra está oponiéndose a lo que está indicando la otra. ¿Qué se debe tener en cuenta en el diseño de señalización? Hablamos de que hay que tener en cuenta importante flujo peatonal y vehicular, el tema del desarrollo del espacio público que debe ser acorde, condiciones geométricas y topográficas y la estructura e infraestructura complementaria de espacio público. Todo va acorde y se debe tener en cuenta en el diseño de la señalización. La señalización unifica y armoniza todos estos aspectos para garantizar movilidad, accesibilidad y seguridad. ¿Cuál es el marco normativo? Aquí en esta diapositiva se está viendo el marco normativo que aplica para Colombia. No obstante, el marco normativo para, digamos, los demás países que hemos desarrollado nosotros diseños para Bolivia, en Panamá, en Centroamérica, es muy similar y esta parte inicial que estaba exponiendo es similar, es genérico para todos. Básicamente, el marco normativo es similar en todo en cuanto a lo que indica es el tipo de señales, cómo son, solo que presentan diferentes formas, pero en general tienen el mismo esquema. Pero la señalización se clasifica en 3 tipos. Se clasifica en señalización vertical, horizontal y otros dispositivos. La vertical, a su vez, se clasifica en señales reglamentarias, preventivas e informativas. Y la horizontal se clasifica según su forma y según su altura. Y otros dispositivos nos referimos a temas de bandas alertadoras, marcadores de obstáculos, indicadores de alineamiento, de restricciones de velocidad, entre otros.
Dentro de las verticales, las reglamentarias se identifican con fondo blanco y orla roja. Estas son de obligatorio cumplimiento, generalmente o siempre se ubican en el sitio, digamos, en el punto que quiere restringir. Las preventivas previenen alguna situación, por ejemplo, curvas pronunciadas, curvas sucesivas, presencia de un resalto, pendientes. Y hay unas muy importantes para el tema de seguridad, que son las que vemos en color verdecito, que están asociadas con los usuarios no motorizados, referidos a cruces de peatones, referidos a zonas escolares y al tema de cruces de bicicletas o biciusuarios. Estas señales, las señales preventivas, generalmente se ubican previo a lo que quieren advertir. Esa ubicación o la localización de esas señales está en función de la velocidad de diseño y con base en eso se ubican. Después vienen las señales informativas. Hay 3 tipos de señales. Unas señales que son las SI, marcan destinos, que son la que muestra Félix al lado izquierdo de preseñalización o de dirección. Y hay otras señales que se llaman de confirmación, donde nos dicen los destinos, indicando la distancia a donde está ubicado el destino. Hay otras de identificación vial, con las que se identifican las vías nacionales, localización por presencia de algún sitio de interés, puentes, ríos o también de nombres de calles. Están también los postes de referencia que ubican los PR, puntos de referencia, indican el abscisado de una vía. Generalmente esto lo manejan en vías nacionales, está demarcado por el INVIAS, tiene una identificación y desde el inicio a final cada kilómetro va un abscisado. Este PR se marca puntos de referencia porque como las vías tienen cambios, mejoramientos, el abscisado puede cambiar y el punto de referencia marca más o menos aproximadamente cada kilómetro. De servicios generales, porque son presencias de restaurantes, teléfonos, bombas y también señales turísticas. Aquí están varios tipos de señales de identificación vial, de servicios generales, y en la siguiente están las de turística. Básicamente ese es un bosqueo general de lo que incluye la señalización, qué tipo de señalización hay. Con relación a sistemas de contención vehicular, ¿por qué vienen los sistemas de contención vehicular o por qué se generan los sistemas de contención vehicular? El concepto es que las vías deben ser seguras y deben tener zonas despejadas, de manera de que si un vehículo se sale de la vía, tenga un espacio lateral donde pueda recuperar como la trayectoria. Si nosotros no podemos garantizar ese espacio en las vías, si vemos por ejemplo en la foto superior, si no puedo garantizar un espacio de esa zona segura, si un vehículo se sale porque va a determinada velocidad, entonces la forma de redireccionar el vehículo es proveer un sistema de contención vehicular. De ahí se genera la necesidad del sistema de contención vehicular. Esta zona, yo hablaba de las zonas despejadas que requerimos al lado y lado de las vías en caso de salida de un vehículo. Esta zona o este ancho de zona está en función de la velocidad y va en función también de los volúmenes vehiculares que haya. De acuerdo con esa, si se puede disponer de esa zona, pues no necesitaría defensa, así como se muestra en la foto inferior, pues porque si el vehículo sale, pues puede recuperar trayectoria. Para ampliar un poco el tema, la zona lateral que dice la INGE y como está catalogada es para que si un vehículo llega a perder el control o llega a salirse, él tenga un ancho adecuado y una topografía adecuada para volver a incorporarse al flujo principal o para poder frenar de una manera segura. Por ejemplo, si en esa zona lateral hay algún tipo de elemento como un árbol, como un cabezote de alcantarilla o un elemento contundente, un canal o cualquier elemento, pues esto ya no se cataloga como una zona lateral libre, sino ya se cataloga como un obstáculo. Entonces, por eso es muy importante tener estas zonas laterales para la incorporación del vehículo. En Colombia no somos, hay pocas, pero se intenta en nuestros proyectos garantizarla o garantizar la contención para garantizar la seguridad de los vehículos. Lo que ocurre es que la disposición de esas zonas laterales generan mayor costo a los proyectos, porque se deben prever unas zonas del orden de 5, a veces hasta de 9 metros, de acuerdo con las velocidades. Y como no se prevé eso significa mayor previo, se genera entonces disponer de sistemas de contención para reemplazarlas. ¿Dónde se requieren sistemas de contención? Determinando el ancho de la zona libre, se identifican además los elementos potencialmente peligrosos que mencionaba ahorita Félix,
que pueden afectar a los usuarios con el fin de definir el método de mitigación, el cual se adopta con la implantación de barreras de contención vehicular según los tratamientos propuestos hay una guía técnica que establece el Fondo de Prevención Vial, que establece, da como lineamiento el Fondo de Prevención Vial, y de acuerdo con ese peligro se dispone el sistema de contención. Retomando, se requieren sistemas de contención en donde tenemos obstáculos adyacentes localizados longitudinalmente a la calzada. ¿Cuáles son? Taludes de terraplén. Pero hay que tener en cuenta que yo puedo tener un talud de terraplén, pero si el talud es mayor de 1 a 4, de 3 a 4, no necesito colocar barrera porque si sale el vehículo puede, digamos, planear dentro de ese talud. Cuando tenga taludes menores a esa especificación, necesito disponer de una barrera de contención. Aquí nosotros hablamos que de acuerdo con el ROAD, la AASHTO, define que debemos colocar barreras de contención cuando tenemos alturas de terraplén del orden de 2 metros. A partir de mayores a 2 metros ya lo tenemos que disponer y con esos taludes que estamos presentando. Para talud vertical, a partir de una altura mayor a 2 metros, verificando a partir de las secciones transversales de la vía, creo que estamos referenciando lo mismo al anterior. Cuando tenemos cabezales de obras de drenaje, se adopta la localización de barreras donde el bordillo del cabezal sobresale 15 centímetros respecto al nivel de la vía. También cuando tenemos soportes no rompibles de señales de tránsito, cuando tenemos señales elevadas que disponen de, los postes son estructurales, cuando tenemos postes SOS, pilas de puentes o edificaciones. En estos sectores se dispone la localización de barreras. Cuando uno va a disponer barreras en una vía, tiene que revisar que la barrera que se disponga tenga el nivel de contención adecuado. ¿A qué se refiere el nivel de contención? Se refiere a la capacidad que tiene un sistema de contener un vehículo de forma controlada sin que el vehículo atraviese la barrera o el sistema de contención. Los niveles de contención o las barreras, llamémoslas certificadas, las someten a un ensayo estandarizado a escala real y certifica su nivel de contención. La elección del nivel de contención de la barrera está dada en función del nivel de riesgo según la severidad que se esperaría en un accidente por salida de la vía en el mismo sitio, velocidad específica del diseño, volumen de tránsito y composición de tránsito vehicular en términos de cantidad de vehículos pesados. Los niveles de contención varían. Aquí en Colombia están reglamentados entre un NCC 1 a un NCC 6, siendo el 1 el más bajo y NC 6 el más alto. ¿De qué depende? Volumen vehicular. Si tengo un volumen y además si ese volumen vehicular representa un alto porcentaje de pesados, llamado pesados camiones, sumando camiones y buses, del nivel de riesgo. Cuando hablamos de nivel de riesgo, se refiere a que si tengo un accidente, voy a poner un ejemplo. Estoy en una doble calzada, tengo un separador angosto. Si sale un vehículo por la calzada interna hacia la otra calzada, ¿cuál sería el nivel de riesgo? ¿Cómo lo consideran ustedes? ¿Alto, bajo? Sería alto. Y tengo un volumen alto. No obstante, si yo tengo una sola calzada y que tengo, el volumen es bajo y estoy hablando de un talud de unas alturas de terraplenes del orden de 2 metros y el porcentaje de camiones es bajo, ahí ya puedo trabajar con un nivel de contención bajo. ¿Qué marca el nivel de contención? La elección de la barrera que seleccione. Cuando tengo niveles de contenciones altos, generalmente se utilizan barreras rígidas, tipo New Jersey, o defensas metálicas ya con triple onda y fuera de eso reforzada con una barra de refuerzo. En esto, digamos, en esto va la determinación del nivel de contención para determinar qué barrera debería recomendar en un diseño. Tenemos diferentes sistemas de contención según su función. Ahí tenemos barreras de contención vehicular lateral. Este es un ejemplo. Estas se localizan laterales a la vía. La función es contener y redireccionar los vehículos. El diseño es el impacto por un costado y en material generalmente se usa acero, madera, concreto hidráulico o combinaciones de los mismos. En Colombia generalmente utilizamos acero y concreto. Barreras de contención vehicular central. La función es contener y redireccionar los vehículos evitando que pasen a otro carril. El diseño es impacto por ambos costados y también se utilizan de la misma manera acero, madera, concreto o combinaciones de los dos.
Aquí hay un tema importante y es que cada una de esta tipología de barreras, ya sean los jersey o las barreras tipo W o las triple onda, son barreras que han sido probadas, están catalogadas y están diseñadas para garantizar que no son objetos contundentes, sino que redireccionan al vehículo. Entonces, siempre hay que tener cuidado de utilizar unas barreras de estas estándar porque esté reglamentada y esté probada para que cumpla esta seguridad. Uno no puede llegar a implementar cualquier barrera porque no va a garantizar esa seguridad. Entonces, sí es importante tener eso en cuenta. Las barreras de contención con sistemas de protección para motociclistas, yo aquí en Colombia no las he visto implementadas. Se instalan longitudinalmente y es evitar lesiones graves por colisión con la barrera. Si se dan cuenta, la barrera tiene una forma diferente. En el caso de salida de un motociclista, tiene más parte de choque, llamémoslo así, o para donde redireccionar y no pasar, digamos, por debajo de las barreras normales. La otra son sistemas de contención según su función, es en pretiles de puentes, semejante a una barrera de contención lateral o central y diseñada para bordes de tableros de viaductos, puentes y cabezales de muros de contención. También la función es contener vehículos. Generalmente nosotros de lo que hemos trabajado en INGETEC, que trabajamos en conjunto con estructuras, ellos cuando hacen el diseño plantean de una vez las barreras de contención. Esto sí lo hemos visto. La idea es que cuando tengamos, por ejemplo, barreras en puentes y venimos con una barrera en metálica, la idea es que se continúe la barrera y haya una transición entre la barrera metálica y en la barrera que tiene el puente. Y digamos que la función es generar transición gradual entre el sistema de menor rigidez a una de mayor rigidez. También hay otros sistemas de contención que ya los hemos empezado a ver acá en Bogotá, que la función es evitar choque frontal contra el obstáculo fijo, detiene el vehículo con desaceleración tolerable, y estos se tratan de los deflectores o atenuadores de impacto. Hay unos empotrados en talud, abatidos en el suelo y otros que absorben energía. Básicamente lo que queríamos era darles unos lineamientos generales de lo que incluye cada uno de estos aspectos. Ya el tema de sistemas de contención vehicular tiene su propio desarrollo, digamos, dónde se aplica, cómo determinar la longitud. Cada uno tiene, digamos, un desarrollo más amplio. Igual con el tema de diseño del diseño de señalización, queríamos era darles como los lineamientos generales de estos tres aspectos que nosotros tocamos para el manejo de seguridad, señalización y sistemas de contención. Una pregunta que estaba haciendo Juan es, ¿las fajas de retiro que trata la ley 1228 de 2008 cumplen esta función? ¿Cuáles son las fajas de retiro de la 1228? Como los derechos de vía. Es que estaba leyendo esa ley y esa ley hablan de unas zonas de retiro para carreteras de la red vial nacional. Entonces hablan de unos órdenes libres para carreteras de primer orden y otras para segundo orden y otras del tercer orden. Entonces tenía la duda de si esos retiros tenían que ver con lo que estabas manifestando de esas áreas libres. Yo pensaría que sí podría uno incluir eso. Lo que pasa es que esa faja de retiro, sí y no, porque entonces lo que se tiene que hacer dentro de esa faja de retiro es adecuarla para que cumpla la función de zona libre. Exacto. Esa zona de retiro que ellos hablan es más enfocada a no permitir construcciones en esos puntos para que en un futuro la vía pueda ampliarse. Para eso es que hacen esa área. Lo que dice la INGE, sí, posiblemente se puede utilizar como zona libre, pero toca que garantice el ancho y que en esa zona no hagan siembra de árboles, no coloquen tipos de objetos contundentes. Que esté completamente despejada. Una pregunta corta con esa última imagen de los atenuadores. Ahí también entra la categoría, no sé si eso aplique aquí, pero yo alguna vez he visto esos como barriles llenos de agua. Canecas. Que ponen en ciertas, sí, como canecas llenas de agua. ¿Esas también aplican? También aplican, sí, señor. Solo las he visto actualmente en Acceso Norte, en Andes, en el peaje, en el primer peaje saliendo de Bogotá hacia Tunja. Ahí es el único sitio y colocan bastantes canecas y las llenan de agua. Pero normalmente también los maletines plásticos se deben llenar de agua para que cumplan su función. Omar nos pregunta, para la implantación de puentes peatonales, ¿cuál es el aforo donde se implanta un puente a partir de rango de usuarios? No, el mismo manual de señalización establece da unos lineamientos con relación a dónde puede considerarse pasos a desnivel para peatones. En concordancia, también a veces la tipología de los puentes
Está también más enfocada es al tipo de vía que van a cruzar, Omar. Porque un ejemplo, una vía de un carril por sentido, si uno implanta un puente, el trayecto es mucho más largo del puente y puede incurrir a que las personas no lo utilicen. Entonces hay que verificar muy bien la tipología de vías. Ejemplo, autopista norte de Bogotá o entre más o menos la 100 y la 200. Es una vía arterial, es una vía principal de un ancho aproximado que no permite otro tipo de soluciones, sino son puentes peatonales. Hay otros casos donde las vías tienen otras especificaciones un poco más locales, donde no se colocan los puentes y sí se coloca un tipo de cruce tipo semáforo. Y es lo que a futuro están migrando a hacer soluciones. Ellos dicen a priorizar más al peatón y no hacer que el peatón suba a los puentes, sino que el vehículo sea el que se detenga. Está muy enfocado. En Ciudad de México han desmontado 3 puentes peatonales con este concepto. Hay puentes peatonales en Bogotá que la gente no utiliza por seguridad, que también son un mal diseño. Ahorita les muestro uno en la parte de Meissen, que es un puente con rampas caballeras que nadie utiliza. Cuando trabajaba en la Secretaría de Movilidad íbamos a quitar un semáforo que quedaba a 100 metros y la comunidad no lo permitió por la parte de seguridad. Entonces, a veces también va muy enfocado a las políticas que se tengan en cuanto a qué tipo de soluciones a los peatones. Con relación a las barreras de contención que pregunta Néstor, efectivamente Colombia no tiene una normativa con relación al tema de barreras. No hay una, así como tienen establecido el manual de señalización o tiene el diseño geométrico, no lo tiene Colombia. En el 2012 el Fondo de Prevención Vial sacó la guía técnica para manejo de zonas laterales del tema de sistemas de contención vehicular. Esa guía técnica está basada en la AASHTO generalmente. Es una guía, pero no es norma. Digamos, después del 2012 que salió esa guía, se empezó a utilizar para el diseño y para considerarlo en los sistemas de contención vehicular. Hay, digamos, de la experiencia que nosotros tenemos, hay entidades o contratistas que sí siguen la guía o se acogen a la guía, pero hay otros contratistas que no la adoptan. En ese caso, ¿a qué recurrimos? A la AASHTO, que tiene una guía con relación a zonas laterales y nos apoyamos en ese para poderlo manejar y así lo estamos manejando. Tengo entendido que eso lo están diciendo hace como unos años, que ya están por generar o establecer esa guía como norma. Este es el puente que les hablo de Meissen. Sin contar vamos a contar las rampas así por encima. ¿Qué distancia debe transitar un peatón en este puente? Sin tener en cuenta las pendientes. Es bastante. Aquí creo que hace falta una rampa. Son más o menos 250 metros más las pendientes que tienen. Aquí exactamente a 80 metros hay un cruce peatonal. La comunidad de ese sector, por la inseguridad que provoca, vemos el puente. Yo medí solo en planta, muy seguramente es más. Aquí son unas rampas caballeras que diseñó Gustavo. Gustavo es una persona con movilidad reducida, pero es un deportista, entonces las puede subir, pero la gente que va al hospital de Meissen no están aptos para hacerlo. Entonces la comunidad no dejó quitar este semáforo, porque para ellos era más seguro cruzar por este punto que hacer el tránsito por el puente. Entonces, por eso les digo que al implantar un puente se debe verificar muy bien, plantearlo muy bien, porque la misma comunidad puede generar el no utilización. Nos pasó en la ciudad de Cali, donde hay una comunidad que pedía que no colocar puentes y otra comunidad que pedía colocar puentes. Entonces, hay que tener especial precaución con ese tema.